el testimonio tuyo en la vida de nuestros hermanos, en nuestras propias vidas. Gracias por tu fidelidad y por lo que hoy vas a hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a iniciar. Les voy a recordar cerrar sus micros si no estamos platicando para que el sonido funcione mejor. Hola María Elena, Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, Bien. bienvenida. Gracias. Y Alma Laura ya Alma está con Laura, nosotros, hola. qué bueno. Qué gusto. Buenos días, hola, buenas tardes, qué gusto. Ajá. Buenas tardes, pues vamos a iniciar. Hemos estado recibiendo la verdad que nos está en Romanos capítulo 8. La verdad que nos dice que ya no hay manera de que nosotros vivamos bajo condenación. Y empezamos hace unas semanas entendiendo condenación como algo que está presente de constante, es una constante en la vida humana. El temor a la condenación, la capacidad de condenar y de estar recibiendo condenación de otros. Y cómo esto es algo tan destructivo en nuestras vidas y más que todo el temor a ser condenados eternamente, ¿no? Que es algo que permea la conciencia de una persona durante su existencia. Entonces, cuando Dios declara ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo, es algo enorme. Esta libertad de condenación es algo enorme. Pero ahora hemos estado viendo en las semanas subsecuentes cómo opera esto, cuáles son las razones de Dios para decirnos que ya no hay condenación. Y en esto estamos ocupados y hemos visto que en primer lugar Dios nos dice que hay una vivencia diferente cuando Él dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es otra declaración enorme. La carne en la Escritura no está hablando de carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, carne de cucarachas, sino está hablando de la naturaleza humana. Es el sinónimo que debemos tener presente. Entonces, cuando Dios dice que ya no andan conforme, o sea, sujetos en conformidad a la naturaleza humana, sino que ahora estas personas pueden vivir conforme al Espíritu, está hablando de una existencia completamente diferente. Y hemos hablado de esto ya en las semanas anteriores. Si alguien ve estos videos por primera vez, le invitamos a ver el inicio de esta serie para que pues tenga todo el provecho, ¿no? De todo lo que se ha ya compartido. Ahora, poder vivir por el Espíritu, hemos visto también que Dios dice, bueno, es el resultado de una nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo le hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, ahora libres por ley de la ley del pecado y de la muerte, cambia completamente el esquema o la estructura bajo la cual existo. Y hemos hablado de esto también. Finalmente, lo que hemos estado viendo es que en el proceso de implementar esto, Dios resolvió lo que la ley dada a los seres humanos no podía resolver, que era el problema del pecado que nos sujeta y que nos atrae, ¿sí?, a todos los seres humanos. Y en el versículo 4 vimos que Dios nos hizo justicia.
y hemos empezado a entender este concepto de justicia divina, no como algo que temer, sino como algo que disfrutar. Porque todos nacimos herederos de un legado que nos hizo sujetos a el pecado, a hacer las cosas malas, las cosas que afectan a otros. Lo heredamos de nuestros padres, pero lo maravilloso es que Dios se ha hecho responsable de nuestra existencia individual. Y como tal, entonces, cuando Él dice, yo te hice, yo te formé, yo soy el responsable de que tú existas, y surge la pregunta, bueno, pero me hiciste nacer sujeto a una naturaleza que le gusta pecar, que le sale naturalmente hacer lo malo y que le cuesta mucho portarse bien. ¿Cómo es justo eso? Entonces vemos a Dios responder diciendo, te he hecho justicia al darte la opción ahora de que tú elijas la naturaleza en la que quieres existir. Y el problema del pecado fue solucionado porque el pecado fue juzgado ya en Cristo. Y hemos tomado tiempo ya para hablar de este juicio sobre el pecado y del resultado del juicio, que fue la condenación del pecado para destrucción. Y toda esa condena fue cumplida ya en Cristo. Por lo tanto, no puede volver a ejecutarse porque ya está pagada. Y entonces, para los que recibimos esto, porque es una elección libre, podemos disfrutar el resultado de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bien. Ahora vamos a avanzar, y empezamos la semana pasada a avanzar hacia Romanos 8, 5 y 6. De hecho, hasta el versículo 8, del versículo 5 al versículo 8. Y quiero leerlo y hoy vamos a avanzar a poder entendernos en esta realidad. He dado este breve resumen de dónde venimos con el fin de enfocarnos a escuchar dentro del contexto de lo que ya Dios ha hecho, esta existencia que Él nos da en libertad absoluta de condenación. Entonces, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiero irme deteniendo y como que poniendo esto en un lenguaje entendible, ¿no? Lo que está diciendo es, si soy humano, pues entonces mi raciocinio es humano. Mi manera de pensar, de comprender y de comportarme es el producto de mi naturaleza. Creo que eso lo podemos asimilar todos, ¿no? Pero si soy del Espíritu, se dan cuenta, hace una distinción entre un origen humano y un nuevo origen, que es nacido del Espíritu. Entonces pienso en las cosas del Espíritu. Y carne, sinónimo de la naturaleza humana, y espíritu, sinónimo de la naturaleza divina. Cuando Dios me da la opción de aceptar su adopción y de aceptar nacer de nuevo en mi espíritu y de ya no nacer como muchas personas lo han entendido incorrectamente, y es que Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, pero es como borrón y cuenta nueva. A ver, nací humano y he hecho lo malo y ahora Dios me perdona porque Jesús murió por mis pecados, borra la lista de pecados que tenía en mi contra y empieza una lista nueva, pero yo sigo siendo humano. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues debo andarme cuidando de no estar pecando, de no estar ofendiendo a Dios, de no hacer lo malo, de no equivocarme. Y ese enfoque resulta en que cometo más errores, en que hago lo malo y en que
inevitablemente si se vuelve a crear otra lista bajo ese concepto que me condena, ¿sí? Y entonces vivo en este círculo destructivo, ¿no? De tener que estar viendo cómo le hago para ya no hacer lo que no debo, pedir perdón por lo que ya hice mal, tratar de no hacer lo malo, y este es el enfoque en el que vive una enorme cantidad de la población humana. Y todavía, ¿sabes qué? Aunque no quieramos, estamos viviendo una vida que decimos, ok, estoy viviendo bien, pero de repente lo que me estaba sucediendo a mí, porque les doy un ejemplo, es que si no leía mi Biblia, ya yo misma me metía en una condenación. O nomás era un ejemplo fácil, porque hay cositas tan simples que no lo estamos pensando y de repente ya estamos condenándonos. Híjole, no, esto, lo otro, cualquier cosa, nos estamos condenando y metiéndonos nosotros mismos. Claro. Cuando no hay necesidad por lo que estamos viendo. Pero soy culpable de lo mismo, de repente estoy, wow, hoy, híjole, no, estoy mal, pum, y de repente digo, no acepto entrar en eso. Uh-huh. Y yo misma tengo que decirme yo misma, en mi espíritu, no entro en eso, no lo acepto, porque es tan fácil aceptarlo. Claro. Tan fácil decir, ok, porque estoy es bien. una manera de pensar Uh-huh. y de verte que ha sido natural. Uh-huh. Es toda la única existencia que habíamos conocido. Pues ahora Dios nos dice, bueno, ahora quiero que aprendas a vivir en mi existencia, Uh-huh. que participes de mi naturaleza y que aprendas a vivir Constante. en esta vida que Él llama vida eterna, ¿no? Que es una existencia completamente diferente. Y el propósito de esta escritura es traernos a entender cómo se vive esta vida, cómo se participa de ella. Y Dios se va directamente a la parte de pienso en las cosas, si soy de la carne, pienso en las cosas de la carne. O sea, es natural, es raciocinio humano. Pero si soy del Espíritu, nuevo raciocinio. Sí, es otra manera de pensar de mí mismo y de pensar de toda mi existencia, o sea, todo lo que se interconecta conmigo. ¿Cómo obtengo esta nueva manera de pensar? Bueno, vamos a seguir oyendo a Dios aquí. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la naturaleza humana es muerte, pero el ocuparse de la naturaleza humana, de la naturaleza divina, del Espíritu, es vida y paz. Fíjense el contraste tan absoluto que se nos presenta aquí. ¿Sí? Y la palabra clave es ocuparme. ¿En qué me ocupo? Esta verdad, si no la comprendemos y la comprobamos, porque algo que a mí me encanta de Dios es que Él no nos habla teóricamente, sino que todo lo que Él habla está ya dispuesto, listo para comprobarlo en tu vida. Y la fe es sencillamente el poder que Dios te otorga para que tú puedas creerle y permitirle que Él haga realidad esto que Él habla en tu vida, porque pensado humanamente esto es imposible. ¿Sí? Y solamente se puede explicar en términos sugestivos, es una sugestión, qué sé yo, tantas cosas, no quiero aventurarme demasiado en eso, pero tener esto adentro de ti, operando y dándote una existencia en libertad de esclavitud a la naturaleza humana, eso es algo que solamente Dios puede producir en ti. Entonces,
Sin embargo, esta palabra, el ocuparme de la naturaleza humana es muerte, el ocuparme de la naturaleza divina es vida y paz, me hace saber que yo elijo en qué me ocupo. ¿Sí? Y quiere decir que con todo el poder que Dios tiene y toda la capacidad que Él tiene para proveerme su vida, Él ha elegido a respetar mi elección. ¿Sí? Y esta es una parte que confunde a muchas personas porque no entendemos que el llamamiento que Dios nos hace es a libertad. Y un esclavo no entiende la libertad. La desea, la añora, pero no la comprende. Si naciste esclavo y tu vida es de esclavo, pues entonces el concepto de libertad está desde ese enfoque, ¿no? Y es nada más no tener quien me mande, no tener quien me obligue. Quiero hacer lo que yo quiero. Pues ahí viene Dios y dice, ok, te voy a hacer libre para que tú elijas lo que quieres. Y tu vida en el espíritu, en la naturaleza divina, te es provista, pero está sujeta constantemente a tu elección. Y esta es la parte clave de la vivencia de esto que Dios nos habla. Y por eso Él dice, si te ocupas de las cosas humanas, van a producir muerte en ti. Bueno, aclaremos este concepto de muerte, ¿de acuerdo? Porque no está hablando de la muerte física, de la muerte de tu cuerpo físico, sino de la existencia en muerte. Y esta existencia en muerte, ¿qué es? Pues es existir en el vacío de seguridad, en el vacío de provisión, en el vacío de paz, en el vacío de amor absoluto, o sea, todo lo que es la condición humana. Si un ser humano no vive rebosando de paz y rebosando de amor y rebosando de paciencia y rebosando, no es su naturaleza. Necesita esas cosas. Si le caen re bien, cuando encuentra un poquito, le hace mucho bien, pero no es lo que le sale naturalmente de adentro. Entonces, esa existencia que no tiene todo lo que es divino, es una existencia en muerte. Bueno, ¿cuáles son las conductas de la muerte? Dios las explica en diferentes partes en la Escritura. Romanos capítulo 1 da una enorme lista de estas conductas y habla de envidia, celos, rebelión, orgullo, necedad, temor, adicciones, ira, pleitos, contiendas, divisiones, disensiones, etc. El pan de todos los días del ser humano. Sí, y cuando empezamos a vivir la vida divina, podemos darnos cuenta, híjole, estaba yo metido completamente en esa existencia que Dios llama existencia en muerte. Entonces, aquí Dios me dice, tú tienes la autoridad de elegir en qué te ocupas. Y para otro mito que hay que desmentir y traernos a verdad es el hecho de que el concepto de espiritualidad para muchas personas es sinónimo de religiosidad. O sea, si yo quiero estar en el espíritu, tengo que estar en un lugar donde no haya cosas humanas, por ejemplo. Tengo que dejar mi trabajo. De ahí surgieron la idea de los monasterios y de aislarte, ¿no? Como una protección. Sí, estar aislado de las cosas del mundo,
decimos, y entonces puedes encontrar esto. En otras religiones no cristianas se busca lo mismo, la iluminación vía el separarte, ¿no? El meterte, el aislarte. Y esto es completamente opuesto a la lógica de Dios. Porque Dios no dice que te separes y te aísles y te vayas y te escondas y te enclaustres. Dios dice, tú eres la luz del mundo. Y la luz no se esconde abajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre. ¿Sí? O sea, Dios no nos llama a aislarnos, sino a participar en la sociedad, en nuestra familia, en todo lo que tenemos alrededor, pero con una fuente diferente adentro. Jesús dijo, no te confundas, no es lo que entra a tu boca lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. ¿Te das cuenta? Y ahí está la diferencia. Entonces, esto es otro punto de corrección en nuestra manera de pensar. No es que te aísles, sino es que lo que ocurre en tu interior sea divino en lugar de ser humano. Entonces, ¿cómo me ocupo de las cosas del Espíritu en mi vida diaria? Porque ahí es donde cuenta. ¿Sí? Si no opera en mi vida diaria, en mi rutina diaria, en mis relaciones de familia, de trabajo, sociales, etcétera, pues no opera. Si tengo que irme a un lugar para separarme de todo, para poder sentir a Dios, encontrar a Dios, pues entonces, ¿qué clase de Dios es este? ¿No? Se han escondiendo de mí y donde yo lo necesito, pues ahí no está. Necesito su vida donde la cosa se pone color de hormiga. ¿Sí? Entonces, de eso se trata esto que Dios me dice. Y tengo que entender un escenario, un contexto diferente. Y el contexto es así. Para hacer efectivo todo lo que Él me habla, Dios ha hecho algo inédito. ¿Sí? Él no vino, o la solución que Él dio, mejor lo explico así, no fue designar ni lugares ni a personas claves a través de las cuales o donde yo pudiera tener contacto con Él, sino que lo que Dios hizo fue decir, voy a vivir adentro de ti eternamente. Para que no haya intermediarios y para que lo que yo te dé no esté afuera de ti, sino adentro de ti. Y esto es maravilloso. Cuando lo empiezas a entender dices, wow, eso es verdadera sabiduría, eso sí es una solución. Porque entonces si Dios, con todo lo que Él es, viene a residir en mi interior, en mi espíritu, por eso habla del espíritu, ¿te das cuenta? Porque es allí donde se da todo esto, adentro, en lo más profundo de tu ser. Entonces, la provisión de su vida para que yo la disfrute es directa, es íntima. No hay interrupción, no hay nadie más que pueda interferir y negármela. Ya no se trata de, híjole, es que el diablo anda suelto, híjole, es que está dura la cosa. No, se trata de qué pasa dentro de mí. Y este es el único enfoque correcto y válido respecto a cómo vives lo que Dios te da. ¿Sí? Y en otras ocasiones hemos comentado sobre el hecho de que cada persona vive conversando consigo misma todo el tiempo. Sí, eso es como es nuestra vida, ¿no? Pensamos, ¿cómo le voy a hacer? Y aquello, estás constantemente en una conversación contigo mismo.
Ahora, al venir a la vida divina, tienes que aprender a ya no ser independiente, sino a ser inclusivo. Ocuparte del Espíritu es sencillamente aprender a estar escuchando. Si antes que tú generes tus razonamientos y esto y aquello y lo demás, le des vueltas, que es lo normal al ser humano, porque está vacío por dentro, ahora es tener una conversación con Dios en tu espíritu. Para muchos, pues que yo ni siquiera sé cómo hacer eso. Pues así como le haces contigo mismo. Es sencillo, de veras. No tienes que meterte en trance y hacer no. Es lo que haces ya, ¿sí? ¿A poco para pensar contigo mismo te metes en trance y haces ceremonias? No, sencillamente lo haces. ¿Qué voy a hacer? Es muy natural. Pero ahora, si has recibido a Jesús en tu corazón y le crees que Él cumple lo que dice, Él dice, estoy a la puerta de tu corazón y si me abres la puerta yo entro a ti, entonces ahora empieza a tener una conversación con Él. En lugar de ¿qué voy a hacer? Es, Jesús, háblame. Sencillo. Hazme entender. Dame a conocer tus pensamientos sobre esto. Esa acción tan sencillita de darle a Él la oportunidad de participar contigo en tu existencia va a marcar toda la diferencia. Ahora Jesús no se va a imponer, el Espíritu Santo no se va a imponer. O sea, no te va a decir, sí, hazte a un lado, yo lo hago y ¡pum! Empieza a hacer cosas raras y cosas que tú no quieres hacer. No. Él te va a guiar, te va a hacer entender. Y tú vas a elegir si le haces caso o no. Y si le haces caso, vas a vivir el producto de haberle hecho caso. Y si no le haces caso, pues vas a vivir el producto de no haberle hecho caso. Por ejemplo, tienes una situación que humanamente te produce estrés, ¿sí? Tensión, afán, temor, coraje, lo que sea. Pero esta vez, en lugar de procesarla humanamente, ocuparte de la carne, la procesas con Dios. Antes de engranar tu capacidad sentimental, emocional, volitiva, intelectual, antes de todo este proceso que ya estás acostumbrado a hacer, pones un alto a eso y haces la pregunta: ¿qué quieres aquí? Muéstrame, ¿qué estás viendo tú aquí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Cómo se vive esto contigo? La manera en que lo preguntes no importa, el chiste es que hagas la pregunta. Y que escuches y que recibas. Y entonces paz va a empezar a fluir en tu espíritu. Fe va a empezar a fluir en tu espíritu. Esperanza, gozo, paciencia, misericordia. Todo lo divino va a empezar a fluir en tu espíritu. ¿Y qué va a suceder? Con esa vida divina vas a razonar, vas a procesar y vas a poder vivir. Eso mismo que antes te destruía, ahora ya no te va a destruir. Y conforme te ejercites en esto de ocuparte del Espíritu, vas a poder participar de la naturaleza de Dios en todo lo que comprende tu existencia. De eso se trata. Y para eso vino Jesús, para darte vida. Pero no es, sí, yo sé que cuando me muera, a lo mejor Diosito me lleva a su gloria. No, es ahorita, aquí. ¿Cómo vives? ¿Qué sucede adentro de ti constantemente? Pues Dios te dice, tú elige, ¿en qué te ocupas? Y esto va a marcar con la diferencia en lo que vives. Cada día
a cada momento. Algo tan sencillo como lavar los trastes, ¿no? Lo puedes hacer, es que es mi responsabilidad, es que es mi trabajo, o es que le quiero hacer un favor a alguien. O lo puedes hacer, eso es todo de una fuente humana y produce sentimientos humanos y demás, ¿no? Pero lo puedes hacer desde la perspectiva de Dios. Y a lo que voy con eso es, no aceptes o consideres que lo espiritual no se conecta a la vida diaria. Sí, Dios te dice, quiero que tu vida diaria nazca de esta comunión y que proceses todo desde allí. Ese es tu derecho, ese es tu privilegio, esa es tu gloria. Si lo haces y empiezas a manifestar las cosas divinas en tu conducta, en tu actitud, en tus palabras, en todo, pues imagínate, o sea, eso es como eres luz. ¿Por qué? Porque vas a poder vivir lo que un ser humano no puede vivir. Y eso crea la pregunta, oye, ¿cómo le haces para ser paciente? Oye, ¿cómo le haces para ser misericordioso? Oye, ¿cómo le haces para ser como eres? Y eso no es para que tú te levantes el cuello y hagas menos a los demás, sino es para que, como Jesús les digas, es que estoy recibiendo vida. Y eso es para ti también. Lo compartas y le permitas a otros tener esta misma experiencia de la vida divina operando desde tu interior. Si tomamos todo esto y lo armamos en un resumen, entonces, la decisión de en qué me ocupo, en qué existencia me ocupo, la humana o la divina, es mía, es individual. Dios tomó la decisión de darme su vida, pero no a la fuerza. Me toca a mí, te toca a ti elegir si se la recibes en todo lo que tú vives. Y si lo haces, aprendes a hacerlo, vas a disfrutar el producto de ello. Vamos a escuchar sus comentarios. ¿Quién quiere empezar? Los veo a todos muy pensativos. Vamos a Puebla. Resulta que era idea y ahora mentira soy yo, así que pues a ver. Ay, bueno, para mí esto, por la gracia de Dios, es claro. ¿En qué sentido? Efectivamente, uno toma decisión de la gracia, de la vida recibida, y uno decide, ¿sí?, hacia dónde voy. Entonces, quiero decirles que he tomado esa decisión de abrazar esta nueva vida, que yo creo que no hay persona que pueda testificarlo mejor que tú mismo, que te has conocido, que has platicado contigo tantas veces, que construiste y destruiste con tu mente humana y con todo lo que tú eras, todas las cosas que te rodearon un día, ¿no? Pero hoy, sinceramente, abrazo esta nueva vida. La abrazo, la acepto, porque el que prometió es fiel, es justo, es verdadero, ha tenido un compromiso de amor eterno para con mi vida, y Él es el que se está encargando. Yo siempre señalo que Él ha puesto, Él ha hecho las sendas
de justicia, por las que con el poder de su espíritu yo voy caminando sobre ella. ¿Sí? Entonces, es lo que yo puedo compartirles. Estoy en vida por gracia, quiero vida, más vida todavía por gracia, y continúo caminando en esta vida nueva, maravillosa, y aquí estoy. Y aquí estoy por gracia, y aquí seguiré, y estoy dentro de mi eternidad, antes de que llegue la que partiré, es mi vida nueva. Seguiré en mi vida nueva, y sé que fiel es el que me prometió que si resbalara, ¿sí?, tomaría mis manos para que yo continuara caminando. Pero también he comprobado que la fidelidad del Espíritu es que cada vez más natural mi caminar sin el resbalar. No estoy hablando de perfección, pero estoy hablando de una verdad que desciende del poder de lo alto. ¿Sí? Entonces, pues yo bendigo a Dios por mi nueva vida. Muy importante lo que tú dices en comentarnos. Una es que lo has decidido. Dos es que es un ejercicio que va creciendo y se va volviendo natural a ti. Y esto nos sirve a todos, no es que puedas tomar la decisión, oye, yo quiero esa vida, y empiezas y eres perfecto en vivirla, sino empiezas a comprender cómo se vive, y empiezas a comprender cómo te desconectas de ella cuando eliges no ocuparte de la vida que Dios está proveyendo, la vida de tu espíritu, y resultas otra vez en las experiencias de muerte que eran tu naturaleza antigua, pero empiezas a ejercitarte en vivirlo y se empieza a volver algo normal, donde ya no regresas a lo antiguo, porque es realmente aborrecible regresar a morir, a estar viviendo temores, ansiedades, corajes, envidias, celos, etc. Es como contaminar tu corazón con cosas que destruyen, en lugar de poder estar disfrutando de paz y de gozo y de fe y de esperanza y de todo lo que Dios es. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Gracias, Rebe, por compartirlo. ¿Quién más quisiera comentar? ¿Sabes qué, Chris? Quizás lo que puedo yo ahorita, lo que tuve que vivir más es aprender a oírlo. Porque yo, como les he explicado todos, mi testimonio, yo era a través de mi papá y luego a través de ti. Entonces, para mí, eso tuve que aprender, cómo oírlo y luego cómo platicar con él, como estoy platicando contigo. Nunca en mi vida podía yo decir, como muchos que han estado aprendiendo a decir papá, para mí eso era, ok, no te veo, pero aquí estás, ¿no? Pero aprender a vivir eso fue algo que tuve que aprender y que jamás lo había vivido. En la manera que yo crecí fue una manera muy diferente a lo que he estado aprendiendo ahora. Y primero te dije, una vez te pregunté, Chris, ¿cómo es que sabes tanto? ¿Cómo es que entiendes esa parte? Yo me hago loca leyéndolo y diciendo, ¿qué quiere decir? Y me dijiste, escúchalo, párate y óyelo y escúchalo. Hey, ¿y cómo hago eso? ¿No? En lo práctico. Y ahí entro otra vez a la parte humana, donde quiero vivir humanamente, quiero oírlo humanamente. Y ahí fue mi reto de aprender cómo pararme en la mañana cuando acabo y nomás quedarme quieta, porque es cuando Él quiere enseñarme algo. Y eso ha sido una parte mía de aprender. Y cómo hablar con Él igual. No, dos cosas que han sido impactantes para mí aprender en esta vida nueva, ¿no? Cómo oírlo, que no nomás Él va a hablar
así conmigo, porque nunca, no puedo decir que en una voz alta ha hablado conmigo. No. Y muchos quizás así ha pasado, yo no sé, pero yo digo, yo me quedo quieta y lo quiero oír y digo, ok, te escucho, mi papá, te escucho, porque, y luego de repente algo estoy viendo y él me habló a través de eso. Ahora quiero hablar con él y hablo con él. Quizás ha habido personas que pasan por mi oficina a veces en las mañanas y sé que creen que a lo mejor estoy con quien está hablando, ¿no? Pero esa es mi parte, ni me doy cuenta que alguien está pasando. Y el otro día la muchacha de enfrente entró y estaba teniendo un problema tan grande y yo había estado hablando con mi papá y escuchándolo. Nada más agarré sus manos y empecé a hablar con ella. Es todo lo que hice. Y nada más por decirte, wow, ha sido una manera de aprender diferente para mí. Porque aunque estoy casada con un hombre que sabe mucho, ha sido un reto para mí de todas maneras. Y lo digo no porque te estoy, como quiera, tú sabes que te amo mucho y todo, pero yo no porque te estoy halagando ni nada, pero porque entiendo las dos diferentes personas que somos. Aunque somos uno en el Señor, totalmente, tú no vas a hacer las cosas que adentro de mí, que yo necesito permitirme. Así es. Gracias. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Cada uno tenemos que, por eso me encanta el término que Dios usa aquí en la Escritura, ocuparte del Espíritu. Sí, esto que tú describes es cómo te ocupas del Espíritu. Aprender a escuchar, aprender a conversar o tener comunión con Dios en tu espíritu. Esta es la parte más importante de todo, porque de allí van a ser el resto de lo que ocurre en tu vida. Si no permites eso, pues puedes oír a millones de gente decirte que funciona, pero en ti no va a funcionar. Y puedes desesperarte porque funcione, pero no lo vas a disfrutar porque esa comunión de padre e hijo que Susi está describiendo no está operando y no depende de Dios. Si Él desea, Él anhela tener comunión contigo así, pero depende de ti, en qué te ocupas. Muy bien, ¿quién más quisiera comentar? Estelita. Yo lo que quiero es darte gracias, Cris, porque yo sentía intuitivamente la importancia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero tenía necesidad de entenderla y se lo pedía a mi Padre, y tú nos las has desglosado de una manera tan clara, tan práctica, que verdaderamente me ha hecho muchísimo bien. Yo también, como Rebe, acepté ya la adopción con todo mi ser, con toda la fuerza de mi ser, y esto me ha ayudado muchísimo. Entonces lo que yo quería es darte gracias, nada más. Pues es un privilegio, Estelita, y con su poder tener parte, ¿no? En compartir lo que Dios nos da y ver cómo opera en sus vidas. Es un privilegio que no tienen idea. Cómo satisface y cómo me llena a mí ver que otras personas vivan lo que Jesús vino a dar. Eso es maravilloso. Un comentario más. Buenos días. Hola. Hola. Pues les comento, yo como muchos, como Rebe, como lo ha comentado Estelita, la decisión la tomamos. El abrir nuestro corazón, creo yo que no le fue tarea difícil ya al Señor en esta etapa el que le hiciéramos caso. Abrimos nuestro corazón y aceptamos esa condición de una promesa oída, pero no aceptada. La aceptamos. Pero cada día
nos corresponde irla poniendo en práctica. Y yo siento que todos estamos aprendiendo a poner en práctica eso cada día, cada día. Obviamente yo me retrasé un poco porque la acelerada que de este año en enero, febrero viví, pues no estaría aquí si no hubiera puesto en práctica ese hablar, ese comunicarme con el Señor, ¿verdad? Y sin esperar a oírlo. Estaba viendo sus muestras de amor, de afecto, de maravillas con Él en mi vida. ¿Sí? Cuando regresé a casa, pues la vi con mi familia y la vi con toda la gente que nos rodea, que nos ha mostrado ese afecto y ese amor. Pero hasta hoy día, la lucha ha sido dura más. Sin embargo, yo puedo decir, estoy hablando con papá. Y el hecho que siga yo todavía con estragos, con momentos de flaqueza física, lo siento yo en lo físico, aunque yo sé que me está afectando en lo espiritual, pero en sí yo lo siento en lo físico. ¿Por qué? Porque como te lo he comentado en algunas ocasiones, siento que nomás de repente se me traban las velocidades y obviamente pues me resta eficiencia en mis emociones, pero más que nada en mi trabajo, ¿sí? En mi comunicación, en mis acciones a tomar, ¿sí? Con mi familia, mi comportamiento, seguramente, aunque no me lo dicen, pero yo estoy seguro que sí. En mi comportamiento con las gentes que me rodean, yo estoy seguro que ellos ven algo manifiesto. ¿Y qué crees? Quien se atreve a mencionarme algo, pues se lo agradezco. Oye, algo te pasa, algo tienes, pero quizás hay quien no me lo dice, o por respeto o por lástima. Mas, sin embargo, yo no escucho la voz de papá, pero yo sí estoy hablando con papá. Yo sí estoy clamando en papá. Y cada vez que hablo, que como loco a veces, abro los labios y clamo a Él, y no clamar con ese llanto. A veces me salen las lágrimas, como ahorita, ¿no? Y a veces simplemente estoy él y yo, platicando, papá, fortaleceme, papá. ¿Cuándo si no es ahora? ¿Sí? Pero finalmente sí nos está sucediendo a todos, a unos con una mayor necesidad seguramente que a otros, a unos con mayor aflicción que a otros, pero finalmente yo confieso con mis palabras que si papá no nos está sosteniendo, a mí de manera muy especial en este momento, pues no tendríamos las fuerzas ni la voluntad de seguirle como hasta ahorita lo hemos estado haciendo. En lo personal confieso el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Por qué lo hace? Por amor. Amén. Así es, lo hace por amor, gracias más por compartirnos tu experiencia y cómo está contigo. Aprender a oír a Dios no va a suceder si no aprendemos a callarnos, como decía Susi, a esperar y a permitir que Él hable a tu corazón. Y es hermoso lo que ocurre cuando empieza a fluir la comprensión de su voz en tu corazón, y la conversación empieza a ocurrir, ¿no? Entonces, pues, esto es para todos, sin excepción. Me encanta esa parte de cómo Dios ha hecho las cosas. Qué diferente a el esquema antiguo, donde había un sacerdocio que era el intermediario que intercedía a favor de los demás, pero era una minoría por el conducto de las cuales podrían acercarse a Dios de alguna manera a los demás, pero nunca una relación ni directa externa, ni mucho menos íntima interna. Y ahora lo que Jesús vino a hacer posible es que tú y yo tengamos esta relación eterna, íntima. Sí, es una relación
personal, íntima, constante. Entiende eternidad como sin interrupciones. Sí, de parte de Dios Él está allí para escucharte y para responderte. Y cuando Él responde es una respuesta vivificante, no es una respuesta de, bueno, pues yo también te deseo suerte, ¿no? Que te vaya bonito, ojalá que te vaya bien, pues vamos a esperar lo mejor. No, Dios te habla palabras que son vivificantes. Y por eso cuando le escuchas, su voz en ti es vida, es paz, es amor, es todo lo que tú necesitas. Es sabiduría, es guianza, es fuerza, es salud. Y conforme nos ejercitamos más en esto, vamos a escuchar y a vivir cosas maravillosas. Pues yo creo que todos tenemos claro la invitación que Dios nos hace el día de hoy. Ocúpate del Espíritu, ocúpate de la vida divina y permítele a Dios comprobártelo. ¿Les parece bien si damos gracias? Sí, sí. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, todos los que se conectaron, que tú tienes un plan para cada uno. Gracias por lo que estamos aprendiendo y la decisión que cada uno tenemos que hacer para entrar en esta nueva vida y vivirla y constantemente estar en esto, Señor. Gracias porque, papá, gracias porque estamos aprendiendo cómo tenerte más personal, cómo entender, cómo vivir oyéndote y hablando contigo. Gracias por este tiempo y que todos que hoy disfruten de este día en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues les animamos a poner a prueba lo que Dios les ha hablado, a entender que es un ejercicio constante en qué te ocupas, y cada vez que estés viviendo el producto de tu comunión con Dios, te va a convencer más y más a ya no elegir regresar a hacer las cosas sin Él. ¿Sí? No tienes por qué. Si Él está en ti para darse a ti constantemente, ¿por qué vivirlo sin Él? Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy. Les enviamos un abrazo a todos. Les agradecemos haberse conectado. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bye. Adiós, Mucho gusto igualmente. verlos a Bye. todos. Igualmente, bendiciones. Vamos a ir a ver a Héctor Fabio.